Especie y especiación. ¿Alguna vez te has preguntado de dónde vienen las miles de especies que existen en la Tierra? ¿Cómo aparecen nuevas formas de vida y por qué unas especies pueden cruzarse entre sí mientras otras no? Hoy vamos a explorar el fascinante mundo de la especie y la especiación, procesos clave que explican la increíble biodiversidad que nos rodea. ¿Qué es una especie? Una especie es comúnmente definida como un grupo de organismos capaces de reproducirse entre sí y tener descendencia fértil. Por ejemplo, dos caballos pueden cruzarse y tener potros fértiles. En cambio, si un caballo se cruza con un burro, su descendencia será una mula, un animal generalmente estéril. Esto indica que el caballo y el burro son especies distintas. Sin embargo, esta definición, conocida como concepto biológico de especie, no siempre es suficiente. Existen otros conceptos complementarios. Tipos de concepto de especie. El concepto morfológico de especie se basa en las características físicas de los organismos. Si se ven diferentes, probablemente son especies distintas. El concepto ecológico se enfoca en el nicho que ocupa un organismo, es decir, su función en el ecosistema, y el concepto filogenético define una especie como el grupo más pequeño que comparte un ancestro común y puede ser distinguido en un árbol evolutivo. Cada uno de estos conceptos ayuda a los científicos a clasificar la vida, dependiendo del contexto. ¿Qué es la especiación? La especiación es el proceso mediante el cual una especie da origen a una o más especies nuevas. Esto sucede cuando una población queda aislada, ya sea por una barrera geográfica, ecológica o genética, y con el tiempo, sus individuos cambian tanto que ya no pueden reproducirse con los de la población original. Por ejemplo, en las Islas Galápagos, los famosos pinzones que estudió Darwin se originaron de una especie ancestral, pero al adaptarse a diferentes islas y fuentes de alimento, evolucionaron en nuevas especies. Especiación en plantas. La especiación también ocurre en las plantas, de formas muy interesantes. En los jardines botánicos, podemos observar plantas con estructuras similares pero con diferencias en colores, formas o tamaños, que indican adaptaciones específicas al ambiente o incluso procesos de especiación en marcha. Aquí puedes ver algunas de las especies que encontré durante mi visita a un jardín botánico. Cada diferencia, aunque pequeña, puede representar un camino evolutivo independiente. Tipos de especiación. Existen varios tipos de especiación. Especiación alopátrica, ocurre cuando una población se divide por una barrera geográfica, como un río o una montaña. Con el tiempo, las poblaciones evolucionan de manera distinta. Especiación simpátrica, sucede dentro de la misma área geográfica, por ejemplo, cuando algunos organismos desarrollan una preferencia por un alimento o hábitat distinto. Especiación parapátrica, ocurre en zonas contiguas, donde las poblaciones están parcialmente separadas, y las diferencias ambientales generan divergencias evolutivas. Especiación peripátrica, similar a la alopátrica, pero involucra a una población muy pequeña que se aísla, lo que acelera la evolución por deriva genética. Aislamiento reproductivo. Para que la especiación se complete, debe existir aislamiento reproductivo. Esto puede ser presigótico, como cuando los organismos no pueden aparearse porque tienen comportamientos diferentes, horarios reproductivos distintos o estructuras incompatibles. O puede ser postcigótico, cuando el apareamiento ocurre, pero la descendencia es estéril o inviable. Ambos mecanismos impiden el flujo génico entre poblaciones, lo que permite que se conviertan en especies distintas. Evidencias de especiación. La especiación no es solo una teoría, también la podemos observar. Los científicos han documentado casos reales de especiación en el laboratorio, en islas, en lagos, y también mediante el estudio del ADN. El análisis genético permite comparar el grado de relación entre especies,
y los fósiles muestran formas intermedias entre organismos antiguos y modernos. Ejemplos famosos y mujeres científicas destacadas. Uno de los casos más conocidos es el de los pinzones de Darwin en las Islas Galápagos. Cada isla alberga especies con picos distintos, adaptados a diferentes tipos de alimento. Este fue un ejemplo clave en el desarrollo de la teoría de la selección natural. Otro ejemplo impresionante es el de los cíclidos del lago Victoria en África, donde cientos de especies han surgido a partir de un ancestro común, en un proceso de radiación adaptativa. Pero no solo Charles Darwin ha sido fundamental en este campo. También muchas mujeres científicas han realizado aportes cruciales. Lynn Margulis propuso la teoría de la endosimbiosis, que explica el origen de las células complejas, revolucionando la comprensión de la evolución. Rosemary Grant, junto a Peter Grant, estudió durante décadas a los pinzones de Darwin, proporcionando evidencia directa de especiación en tiempo real. Mary Lea Kay, paleoantropóloga, descubrió fósiles clave que ayudaron a entender la evolución humana y la diversidad de nuestros ancestros. Barbara McClintock descubrió los genes móviles o transposones, una pieza clave para entender la variabilidad genética, base para procesos como la especiación. Estas mujeres abrieron caminos en la ciencia y contribuyeron a expandir nuestro conocimiento sobre el origen y evolución de las especies. Reflexión. Volver al jardín botánico con una nueva perspectiva nos permite ver la biodiversidad con una mirada más consciente, científica y también emocional. Cada planta, cada flor, cada variación en forma, color o tamaño, revela una historia de transformación y supervivencia. Nada en la naturaleza está allí por casualidad, todo tiene un origen, una causa, una razón evolutiva. Comprender qué es una especie y cómo surge a través de la especiación nos permite reconocer que la vida no es fija ni estática. Todo ser vivo es el resultado de millones de años de cambios, adaptaciones lentas, a veces invisibles, pero constantes. Las diferencias entre especies no son solo curiosidades biológicas, sino respuestas exitosas a los desafíos del entorno. Este conocimiento nos permite ver a cada organismo con respeto, no como piezas separadas, sino como partes de un sistema profundamente interconectado. La evolución nos recuerda que todos los seres vivos compartimos un origen común y que nuestras diferencias son el reflejo de caminos diversos, pero igualmente valiosos. Además, comprender los procesos de especiación nos da herramientas para valorar la biodiversidad que aún existe, y para reflexionar sobre la que podríamos perder. Hoy, muchas especies enfrentan amenazas por la acción humana, contaminación, deforestación, cambio climático, tráfico ilegal de fauna y flora. La pérdida de una especie no es solo un número más en una estadística, es una forma única de vida que desaparece para siempre. Por eso, cuidar la diversidad biológica no es solo una responsabilidad científica, es también un compromiso ético. Cada especie que protegemos, cada ecosistema que conservamos, es una forma de garantizar equilibrio, salud ambiental y futuro para todas las formas de vida, incluida la nuestra. Estudiar la especie y la especiación es, en el fondo, una forma de entender mejor cómo funciona el mundo. Pero también es una invitación a mirar la naturaleza con humildad, a reconocer su poder creador, su complejidad y su belleza. La vida ha demostrado ser resiliente, capaz de reinventarse y persistir. Nuestro papel como seres conscientes debe ser acompañar y cuidar esa vida, no ponerla en riesgo. Gracias por acompañarme en esta reflexión sobre el origen y la diversidad de la vida. Que el conocimiento adquirido despierte preguntas, admiración, y sobre todo, responsabilidad.